Bienvenidos a nuestra sesión de apoyo académico programada para el día de hoy, de nuestro curso de Principios y Valores Democráticos, nuestra segunda sesión. Bienvenidos a este espacio. Nos estaremos encontrando, si Dios lo permite, los lunes en las fechas programadas, en el horario de 9 a 10 de la noche. Este es nuestro segundo encuentro, nuestro segundo momento de participación para el curso de Valores y Principios Democráticos. Estaremos con el momento número 1, o este primer corte, hasta el próximo 15 de septiembre, que se hace el cierre o el corte de las actividades. Ustedes para este momento simplemente tienen una actividad, voy a poner pantalla para que podamos interactuar un poco con el aula, en el cual está propuesto el espacio. Listo, entonces ya les compartí pantalla, ustedes están viendo el ambiente del curso. Pues aquí encuentran la introducción, la competencia, ya dialogamos un poco de eso acerca de esta información en la sesión anterior, pero pues dadas las inquietudes de algunos de ustedes, vuelvo a retomar como este espacio. Entonces, este es el ambiente del curso, ustedes van a encontrar su curso aquí dispuesto, pues encuentran la introducción, el foro de presentación, inquietudes, la guía y la norma APA. Encuentran los 3 momentos y para cada momento ustedes separan en cada una de las barras o de las pestañas, en este caso momento 1. En el momento 1 pues ustedes encuentran las actividades puestas, se presenta como esa pequeña introducción, esa competencia, el material de estudio y el desarrollo de las clases, como bien lo mencionaba hace un momento. Ustedes tienen solamente una entrega. Cuando van a hacer el desarrollo de la entrega, pican ahí en la entrega y realizan el cuestionario. Recuerden que tienen solamente un intento, que la fecha límite es el 15 de septiembre y que tienen 1 hora para realizar el cuestionario. ¿El cuestionario con base en qué? Con base en el video, el material de estudio que se propone para el desarrollo del curso. María Arroyo está conectada. Buenas noches, María, ¿me estás escuchando? Si gustas por el chat me puedes escribir. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, si te encuentras ahí conectada, ¿vale? Listo, entonces digamos que este curso es bastante rápido, no presenta mayores dificultades, entonces pues no creo que vaya a haber alguna novedad para el desarrollo del mismo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las competencias ciudadanas. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito de los conceptos, de los criterios y demás. Voy a presentarles un concepto de Aristóteles que habla que los ciudadanos de un estado deben ser educados en consonancia con su constitución. Por ejemplo, el carácter democrático pues engendra desde la democracia. Es necesario que las cosas comunes sean objeto de un ejercicio común. Al mismo tiempo, pues tampoco se puede pensar que ningún ciudadano se pertenece a sí mismo, sino todos a la ciudad, pues cada ciudadano es parte de la ciudad y el ciudadano, cada parte está orientado naturalmente al cuidado del todo. Es decir, que como ciudadanos pertenecemos a una ciudad, a un entorno y debemos velar por ese cuidado común.
Tenemos la Constitución Política de 1991, es su artículo 41, habla que en todas las instituciones de educación oficiales o privadas es importante o es obligatorio el estudio de la Constitución y la institución cívica. Es asimismo que se fomentan las prácticas democráticas para el aprendizaje, los principios y los valores de participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Entonces de ahí parte, obviamente, ese ejercicio de que todos como ciudadanos eh, reconocidos de manera legal por nuestros documentos de identidad según rece nuestra edad, estamos o hacemos parte de esa ciudad. ¿Listo? El artículo 1. El artículo 1 nos habla que el objeto de la ley es la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, de sus deberes y genera y una ley general de la educación. Se habla desde la ley 115 del año de 1994 que regula todos los ejercicios de educación. Entonces, la formación ciudadana en el marco de la Constitución se plantea desde el desarrollo de una subjetividad para la democracia, el aporte en la construcción de una cultura política para la democracia y el conocimiento de las instituciones y la dinámica política a través de sus ejes que se articulan pues con las nociones de la Constitución, democracia y la educación cívica. Entonces, con este contexto, podría decir uno que las competencias ciudadanas hacen parte de la ciudadanía, pero es mucho más que un concepto. Entonces, la condición política a partir de la cual actuamos en ese entorno, en esa esfera pública, es la que define nuestro propio destino como individuos de una sociedad. Entonces, pues es importante en esa educación ciudadana tener en cuenta que la ciudadanía activa pues tiene un comportamiento social proactivo en la construcción y el cumplimiento de las normas, es decir, que tiene unas acciones solidarias. Pero también hay una educación cívica y cuando hablamos de la civilidad, hablamos del comportamiento social deseable según algunos parámetros normativos sociales convenidos. Hablamos de la no discriminación también. Hablamos desde los ejercicios de la educación ciudadana, de ejercer la ciudadanía, teniendo en cuenta la consecución de una condición, pues a través de esa acción ciudadana. Y la ciudadanía máxima, que es el ejercicio activo del derecho de civiles, políticos, sociales, en la participación pues de la esfera pública. Entonces, hablamos por qué la importancia de las competencias ciudadanas. Digamos que en estos ejercicios formativos, pues es importante generar espacios idóneos para construir una cultura democrática y de convivencia. Digamos que las instituciones de educación, bien sea media, básica, superior, pues tienen la facilidad de practicar esos ambientes reales de competencias ciudadanas, teniendo en cuenta que sirven o se puede moldear un sistema social en el que todos aprenden a participar, a tomar decisiones, a ir creando una verdadera cultura democrática y de convivencia. Las competencias ciudadanas brindan las herramientas básicas para que las personas puedan respetar, defender y promover los derechos humanos.
Listo, entonces, el desarrollo de las competencias ciudadanas, pues compete a todas las instancias para poder llegar a contribuir en esa formación integral, ¿cierto? Pues a través de las diferentes acciones que se generan. Las dinámicas cotidianas permiten pues generar oportunidades de reflexión, discusiones para el desarrollo de esas competencias ciudadanas. Entonces, el marco fundamental de la formación ciudadana pues está en el respeto y la defensa de los derechos humanos. Exige pues el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para la orientación, regulación pacífica en condiciones de respeto y dignidad humana. Los grupos de competencias ciudadanas pues hablan de convivencia y paz, participación, responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de diferencias. Cuando hablamos un poco de convivencia y paz, hablamos de la capacidad de las personas para establecer esas relaciones sociales, humanas, de calidad, fundamentadas en el cariño, en la empatía, en la tolerancia, en la solidaridad, en el respeto por los demás. Cuando hablamos de la participación y la responsabilidad democrática, hablamos que es la vía de un ejercicio pleno de la ciudadanía, propicia para la capacidad y la disposición para liderar y tomar parte de procesos, bien sea en toma de decisiones colectivas, participativas, construcción de normas, reglas, juntas, para seguir fines comunes. También nos permite formular y mantener acuerdos entre personas y grupos. La participación y la responsabilidad democrática hace parte de una formación de liderazgo participativo, la cooperación y el desarrollo de la actividad y la disposición para establecer relaciones de colaboración y construcción colectiva. Cuando hablamos de la pluralidad, identidad y valoración de diferencias, hablamos de reconocer de una igualdad, dignidad en todas las personas, partiendo de la valoración de sus características, su género, su etnia, su religión, su cultura, su grupo social, entre otros. Dicha inclusión parte de legitimar las particularidades y diversas formas de ser, vivir y creer, pues garantizando la igualdad de los derechos. Tenemos algunos tipos de competencias ciudadanas. Hablamos de las cognitivas, que son esa capacidad para realizar procesos mentales fundamentales en el ejercicio ciudadano, tales como identificar las consecuencias de una decisión, la coordinación, la argumentación, la reflexión y el análisis crítico. También tenemos unas competencias emocionales, pues que hablan de las habilidades necesarias para identificar esa respuesta constructiva ante emociones propias y las de los demás y cómo pues actuar ante ellas, ¿no? Ejemplo, empatía, sentimientos morales, juicio moral, entre otros. Uno diría que es una competencia es esa habilidad necesaria para establecer, para saber hacer frente a diferentes escenarios. Entonces, las competencias ciudadanas pues son junto a la final de conocimientos y habilidades cognitivos, emocionales, comunicativos, que articulados entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. ¿Listo? La importancia de las competencias ciudadanas, pues el Ministerio de Educación Nacional también ha generado unos principios fundamentales, eh, buscan tener un punto en común entre esa ética del ciudadano, esa construcción sociocultural que se da y la cognición o el afecto que se genera a través
de estas. Entonces, pues, ¿por qué la importancia? Porque es el quehacer diario, es esas normas mínimas básicas que debemos reconocer y entender desde nuestra ciudadanía, ¿no? Y pues en el marco de lo que corresponde a los derechos humanos. Como les mencionaba hace un rato, más o menos 6, y esos diferentes elementos, cómo se van asociando, ¿no? Entonces, esos valores y esas habilidades, ¿cómo hago para que se vayan pues permeando dentro de mi quehacer diario, dentro de mi personalidad? Digamos que básicamente eso sería los conceptos de competencias. Vamos a hablar un poquito acerca de la Constitución. Nuestra Constitución Política de Colombia. Como para complementar un poco el ejercicio que se propone. Bueno, entonces tenemos que desde la revolución de los comuneros en 1781, el Socorro había expresado pues su interés en convertirse en cabecera del nuevo corregimiento de un nuevo corregimiento que se deriva de la fragmentación de Tunja. Entonces, pues ahí se hablaba de la importancia política, económica de la población del Socorro y era notoria pues a finales del siglo XVIII. A raíz de eso, pues en 1975 se dividió esos corregimientos de Tunja y se constituyeron los corregimientos de Pamplona y El Socorro, quedando subordinados a este último, pues cabildos de Vélez y San Gil. Y se estableció así el virrey Espeleta el 9 de julio del 75. Todo esto porque un poco pues como de historia patria, porque tenemos esa constitución del Socorro. Eso fue trascendental pues durante la guerra de la independencia, donde se arraiga la tradición a lo largo de ese siglo XIX y se presenta la constitución del Socorro, la constitución del libre estado de independencia del Socorro del 15 de agosto de 1810, pues que se puede considerar como la primera constitución federalista, democrática, liberal y católica a la vez que se presentó. Listo, entonces pues obviamente ahí uno diría, pero pues, ¿cuál constitución del Socorro? Siempre se ha dicho que Colombia cuenta con 3 constituciones y uno diría, pero 3 y solamente hay 2. Pero miren que este contexto es un poco para que ustedes vean que hay un poco más allá de esa historia patria. Listo, entonces continuamos. Luego ya tenemos la Constitución de 1810, que es creada pues ante los hechos del Florero de Llorente en marzo de 1811, pues se podría decir que se proclamó la primera Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso, a la vez pues en Santa Fe de Bogotá bajo el nombre de Colegio Electoral Constituyente del Estado de Cundinamarca, pues que es un esfuerzo que hicieron por minimizar esas discordias centralistas y federalistas, que se promulgó el 4 de abril de 1811, la primera constitución
que podría tener al alcance de la nación. ¿Listo? Entonces digamos que esa fue como la primera parte. En esta constitución, por no cumplir las normas, con las normas y las leyes que el pueblo quería, fue obligada a cambiarse en 1821, 10 años después, con el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, del 27 de noviembre de 1811. También se tiene pues la consideración de expedir un acta de aspectos con una larga serie de sucesos ocurridos en ese momento. Entonces se da esa primera constitución en 1811, como les mencioné hace un momento. Entonces, esa es, ya vamos por la segunda, la del Socorro y la de 1811. Y ya vamos con la Constitución Política de 1991, que es la Constitución actual que nos rige esos principios constitucionales. Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho organizado como república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, con un principio de democracia, con un principio de participativo y un principio pluralista. Entonces, Colombia es un Estado social de derecho fundado bajo el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Que buscaban servir a la comunidad, promover la prosperidad general, facilitar la participación de todos, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, asegurar la vigencia de un orden justo, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional que se emite. Vamos a ver un poco. La Constitución se abre con el preámbulo: el pueblo de Colombia, en el ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y el fin de fortalecer la justicia, igualdad, el conocimiento, libertad, paz, derecho en el marco jurídico, democrático, participativo, que garantice el orden público, económico, social justo. Se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona y promulga lo siguiente: Constitución Política de Colombia, y ustedes encuentran ahí ya cada título de los principios fundamentales. Tenemos derechos, deberes, garantías, y pues ustedes encuentran ahí nuestra norma, nuestra guía frente al actuar cívico que deberíamos tener como ciudadanos. Es nuestra Carta Magna, ¿cierto? Es nuestra ley máxima, es ahí donde se especifican cuáles son esos derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Se define esa estructura del Estado de Colombia también. Entonces se modifica 100 años más o menos, o más bien dura más o menos 100 años, desde el 80 y tantos hasta el 91 de 1810, bueno, donde se fueron generando. La que les mencionaba hace un momento, pues todo esto pasa por diferentes etapas, y realmente en 1886 por Rafael Núñez es pues quien entra en vigencia como ese mandato
real de esa constitución. Luego ya viene la constitución del 91, que es la que actualmente nos rige en el país. Frente al ejercicio de la constitución política. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que hagan la consulta del material de apoyo que tienen, pueden usar material complementario siempre y cuando referencien, citen, coloquen las fuentes de información y demás. Entonces, para ir mirando cómo estaría compuesta, estaría compuesta por 385 artículos constitucionales, algunos transitorios, bajo las tres ramas del proceso, o del poder, perdón, la ejecutiva, legislativa y judicial, que es la que compone, digamos que esa estructura del Estado frente a la legis, a la norma, a lo que se debe hacer bajo estos parámetros. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todos? ¿Ninguno? Listo, entonces pues los invito a avanzar con las actividades. Recuerden que deben hacerse el cuestionario en este momento número 1. Es la actividad que tienen para este primer corte. Explorar el aula, presentarse, consultar el material, pueden utilizar material de apoyo, siempre y cuando citen, referencien los demás fuentes de consulta. ¿Cómo estás, María? Sí, señora, la actividad para el primer momento es solamente el cuestionario. Ustedes tienen una actividad propuesta por cada momento, es un curso realmente ligero, no tiene tantas actividades propuestas. ¿Listo? ¿Tienes alguna otra duda, inquietud? Perfecto, María. Gracias por la participación, por el tiempo. Igual estamos ahí atentos al ejercicio. ¿Vale? Muchos éxitos. Feliz noche, un abrazo, buena semana.